Pitaya. Una agresión sexual siempre es culpa del perpetrador. La prevención del abuso sexual es responsabilidad de todas las personas dentro de la comunidad. Tú puedes tomar medidas. La clave es conocer más acerca del tema y seguir consejos prácticos para protegerte a ti y a la sociedad. Todos deberíamos tomar medidas en contra de la violencia sexual en la comunidad. Denuncia. Educa a tus hijos. Enséñale a los adolescentes acerca del tema. Ayuda a crear un ambiente de trabajo o escolar más seguro. Hoy es la última grabación de esta primera temporada de A mí también y quiero darles las gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A mí también. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que se graduó de la Universidad de Murdoch en Perth, Western Australia, de literatura inglesa y comunicación y cultura. Actualmente se encuentra haciendo su máster de consejería y psicoterapia con enfoque a traumas de abuso sexual. Su gira por Colombia será para el lanzamiento de 2 de sus cuentos y la creación de cursos para poder brindar este apoyo a los sobrevivientes de abuso sexual. El curso se ofrece como una herramienta para la vida y apoyo para el proceso de sanación. Bienvenida, querida Claudia Cooper. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por este Al espacio. contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Es un honor tenerte con nosotros. Igualmente. Tú estás en Australia, ¿verdad? Estoy en Sydney, Australia. En Sydney, Australia. ¿Hace cuánto vives allá? Viví por 16 años en Perth, Western Australia. Me fui a mi país por otros 16, 17 años y regresé hace año y medio acá. Pues leyendo tu semblanza y entrando, bueno, ya en un tema más serio, leo que lamentablemente fuiste abusada sexualmente cuando eras chica por parte de tu padre. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, antes que nada, lamento profundamente que hayas pasado por eso. Y gracias por tu sentir, por tu empatía. Es algo hermoso para todos nosotros, los sobrevivientes de abuso, en cualquiera de sus formas, especialmente el sexual, que es tan complicado, que nos afecta de tantas formas. Sí, yo soy la menor de una gran familia de 11 hijos, de 7 mujeres, 4 hombres. Mi padre, una persona muy generosa, un empresario inteligente, amable, un sentido del humor maravilloso, excelente cocinero, excelente esposo, como suelen ser los psicópatas sexuales, encantadores. Saben muy bien cubrir sus rastros con una personalidad magnética que brilla ante todo el mundo como alguien muy especial, casi que un santo. Am, Desde los 3 años de edad inició mi abuso sexual. Lo sé que empezó a los 3 años por los recuerdos de mi cuerpo, algunos recuerdos físicos que tengo. Después recuerdo muy bien desde los 5 años y eso continuó por más de 17 años. Estuve en una esclavitud sexual en sus manos. Ay, ok. Y ahora, ¿alguien más sabía? ¿Tu madre? ¿Alguien sabía que estaba siendo abusada? Prácticamente, por lo que leo aquí, casi todas las noches, ¿correcto? Correcto, sí, casi todas las noches. Bueno, en una familia, cuando hay un incesto, toda la familia está comprometida, toda la familia está afectada por ese psicópata sexual. Ese psicópata sexual mueve todos los hilos, las cuerdas y manipula todo su entorno. Considero que mi madre era una de los cordones más fuertes que él manipulaba, ¿no? Era su títere mayor y por alguna mágica razón yo no tenía habitación, yo no tenía cama propia. Mi padre siempre decía que me daba miedo dormir sola, que era la niña chiquita y siempre tenía que dormir en la mitad de los dos.
y mi madre siempre jugaba a estar dormida mirando hacia el otro lado mientras él me abusaba. Ok. O sea que muy difícil si ella no se dio cuenta. Claro, claro, claro. Eres el vivo ejemplo de una sobreviviente. ¿Cómo logras sanar a tantos años de abuso? Yo no comprendía mi abuso sexual por los primeros 12 años de mi vida. Yo creí que esa era una forma de caricias y cariño, ya que en mi entorno era aceptado quizás que eso sucediese casi todas las noches para mí. En algunas entrevistas Sí, me han preguntado que si grité, que si golpeé. Bueno, esta forma de abuso sexual no requiere ni de golpe ni de gritos porque te condicionan desde muy temprana claro. edad, te cosifican y te hacen un esclavo de esa continua repetición de abuso. Y tú como estás cosificado, no te sientes como persona, sino como una cosa que tiene que complacer a los demás, especialmente a ese papá, pues no pones ninguna represalia, no pones ninguna fuerza en contra, porque era lo único que conocía. Desde los 13, 12, 13 años me dejaron por primera vez salir a jugar y hacer uno que otro contacto con personas de mi edad. Y yo empecé a preguntar que si eso le pasaba a ellas, que si ellos hacían esos juegos con papá, que si eso les pasaba, y ahí me enteré de que algo terrible me estaba pasando. Después de Claro. eso empecé una fuerte como guerra interna y externa de querer saber qué era lo que pasaba, que porque a mí me estaba pasando. Desafortunadamente en mi época, ya que tengo 57 años, no había mucha información al respecto, era realmente un tabú. Si ahora lo es, en Claro. esa época era muchísimo más. Así que yo encontré un libro de psicoanálisis y análisis transaccional sin saber mucho al respecto. Lo encontré en casa y yo empecé a poner una silla adelante, empecé a hacer las terapias, empecé a leer, empecé a hacerme yo mi autoanálisis, por ponerlo así. Y seguí caminando un camino de Tú mucho, solita. yo solita, sí, Wow, pero sin wow. saber que era Sí, psicoanálisis, sino que abría el libro y me gustó la portada, que era un niño desnudo encima de una montaña con los brazos extendidos hacia el sol. La parte del desnudo se la paso, pero los brazos extendidos al sol encima de la montaña me llegó al alma. Y yo dije, yo quiero ser como ese claro. niño, yo quiero llegar a esa montaña, lo que sea que me esté pasando a mí no me va a aplastar. Eso fue como mi primera decisión. Algo que yo hice desde muy temprana edad y que yo le recomiendo a todo el mundo, que es importante salir del dolor que estos seres nos dejan porque nos desgarran la piel, nos dejan huellas profundas, cicatrices profundas, Por supuesto. que sangran por años. Pero la mejor venganza, Mauricio, la mejor venganza es ser felices, porque esos seres son psicópatas, tú no les importas, tú eres una cosa, un títere más para su placer. Ellos no tienen un cerebro como el resto de los cerebros normales. Ellos nacen Claro. sin capacidad de tener empatía y por ende no tienen ningún remordimiento. O sea que sufrir por esos monstruos es injusto para con nosotros mismos. O sea que la mejor venganza es ser feliz. Yo considero, en mi caso y en el caso de todos los sobrevivientes de abuso, cualquiera de sus formas, que somos héroes de una guerra en desventaja Así es. porque es Mm, como colocarnos en la mitad del fuego de dos bandos muy poderosos, con armas muy sofisticadas y uno en pañales con un tetero. Y uno mm, gateó y encontró el huequito o el árbol o la trecha para salir de semejante injusticia, flagelo, porque estamos en las manos no de seres normales, sino de monstruos que saben manipular claro. muy bien a sus adultos, a su entorno, a las leyes de su país. Y cuando uno es un pequeñito en manos de ese monstruo y logra salir, pues, hombre, es un sentirme bien Claro. de que podemos salir. Hay que soltar la victimización y hay que entender de que el abuso sexual desafortunadamente es como cualquier otro evento de vida trágico y que no nos podemos quedar ahí, que merecemos darnos una oportunidad
de salir adelante, que no somos el abuso, Mauricio, no somos el abuso. Claro, el abuso no te define. Absolutamente. Yo nací escritora. Claro. A mí me encantaba escribir desde pequeñita. Me encantaba leer, me encantaba cantar desde niña, pero muy tímida, ¿eh? Jamás pues me imaginé yo en una plataforma. Yo te he visto cantar a ti, yo digo, oh, por Dios, es mi héroe. Pero, Bueno, tú eres una heroína, sí, sin lugar a dudas, sí. gracias. Pero yo soy Claudia la cantante, Claudia la escritora, Claudia la que le encanta los pasteles de chocolate. O sea, yo soy muchas cosas hermosas y soy muchas cosas importantes, pero lo que menos soy es lo que el monstruo de mi vida deseó que creyera que yo era, una Claro, cosa, una basura que por el resto de mi vida tenía que autosabotearme y autodestruirme para seguir complaciéndolo a él. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que levantarnos con fuerza y decir, momentico, nosotros no teníamos voz porque éramos niños, pero ahora de claro. adultos tenemos una voz fuerte y clara y nosotros no somos el abuso. Sí, que me tocó, que me hizo, sí, muy triste, muy horrible, pero a ver, pues, usted es mucho más, somos mucho más que esos recuerdos, que esa experiencia y esos monstruos definitivamente los destruimos cuando nos paramos de frente y les decimos no te tengo miedo. Claro, qué fuerte eso y qué real y qué poderoso el poder pararse y decir no te tengo miedo. Y yo lo que he aprendido en los últimos meses, más de decir somos víctimas de abuso sexual, somos sobrevivientes Claro que de sí, abuso sexual, claro que ¿no? sí. Ahora, Supervivientes. supervivientes, completamente de acuerdo. Ahora, ya que tú empezaste con el libro y tú propia, tú solita, Sí, como Dios te dio a entender y como tu alma te conectó con el libro y la imagen y empezaste tú a limpiarte, a sanarte tú misma con los ejercicios que ibas leyendo y aprendiendo. Ahora, más adelante, ya más grande, ¿acudiste a un profesional? ¿Tomaste terapia? ¿Pediste ayuda profesional? ¿Cómo fue después el camino, después de este comienzo tan importante y tan valioso y admirable que tomaste para empezar tu sanación? yo tengo una fuerte creencia en Dios desde, no religión, sino de relación. Ok, Y desde muy temprana edad yo creo que yo me fortalecía buscando ese papá celestial, por decirle, ya que el de la tierra era un monstruo. Yo estaba tratando de buscar una claro, guía superior. Y yo siento que mi vida fue guiada a ese libro, guiada a personas. En mi época, pues a mí me echaron de casa a los 16 años, aguanté hambre, viví en las calles, sufrí desnutrición, mm, o sea que nunca no tenía ni para un bus. Mi dieta era una Coca-Cola y un pan por todo el día. Mi amiga me daba un plato de wow, sopa una vez a la semana. O sea que yo no podría nunca jamás poder pagar un terapeuta, ni mucho menos, pero yo me metía de polizonte a la Universidad del Valle de mi país, de mi ciudad natal, y me hacía ujú, en la parte de atrás y todo lo que fuera sociología, psicología, filosofía, me metía atrás con un libro muy pequeñito y empezaba a tomar apuntes con un lapicito, e iba sacando lo que wow, podía. Y en una cafetería, pues vi que había un señor barbudo y ese señor era el que trajo el psicoanálisis a mi país, a Colombia, Estanislao Zuleta, y me volví amiga de él. Y le conté mi historia y él me dio unas indicaciones, de pronto un poco relacionadas obviamente con el psicoanálisis y la salud mental. Me dio unas pautas, pero yo seguía solita, solita buscando respuestas porque no tenía con qué buscar ayuda. claro. Que eso es algo muy común, ¿no? Sobre todo, digo, yo creo en todo el mundo, pero bueno, en los países latinoamericanos, pues sí, el nivel socioeconómico, no todo el mundo tiene la capacidad económica para poder costearse un tratamiento psicológico, tomar terapia, porque eso, vamos, no es barato. Más sin embargo, tú encontraste el camino. Encontré un Me camino, parece, encontré un pequeño sí, camino al principio,
no, 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 pero después Tu encontré, camino, tu camino. exacto, encontré mi camino. Años después se me dio la oportunidad de conocer al padre de mis hijos y de venir a Ujú. Australia. Y cuando llegué a Australia, pues lo primero que hice fue buscar ayuda y encontré una ayuda maravillosa. Encontré un centro donde todos los psicólogos, los consejeros, los psiquiatras, desde que la señora que limpiaba los baños y servía el café, todos tenían que ser sobrevivientes de abuso sexual. Y Wow. increíble, increíble. Deberíamos de montar algo así en Sí. toda Sudamérica. Increíble. Sí, es Y, increíble, y increíble. ¿por qué? Porque solamente los que hemos sufrido este flagelo entendemos exactamente cómo es, cómo se siente, cuáles son las secuelas, cuáles son los autosaboteos, porque Sí. somos una subcultura. Y yo estuve ahí y pues florecí, sané, crecí, empecé mis investigaciones por más de 15 años, estudié. Yo nunca había amado tanto una universidad en mi vida como la que hice en Murdoch, porque para mí el estudio, la información era libertad. Y cuando llegué a este país, gracias a Dios, pues ya no aguantaba hambre, ya no vivía en las calles, ya podía Claro. tener un cerebro bien, bien despierto para absorber toda la información y decidí que yo no quería quedarme con mi historia para mí o para mi entorno inmediato. Decidí que todo ese flagelo, todo ese sufrimiento, porque mi sufrimiento no solamente fue el abuso sexual como tal, sino el abandono y odio de mi madre, ya que mi madre me empezó a ver como la otra y no como la hija abusada. Qué fuerte. Y todos mis hermanos, hermanas, primos, sobrinos, todos me exiliaron. Entonces, digamos que yo tenía un reto muy fuerte, un duelo muy fuerte, y yo no quería que toda esa tragedia, porque fue una tragedia para mí, perder toda una familia completamente, quedar huérfana. Eh, yo no quería que eso se quedara así, yo quería que todo este dolor sirviera para algo, pero desde el heroísmo, desde la supervivencia, desde el ser superviviente y resiliente, y darle a las otras personas una voz de apoyo, una voz de ayuda, un ánimo, que podemos sonreír, que podemos ser felices. A mí me dicen, ¿tú cómo puedes sonreír? Y digo, pero es que debo sonreír, es que con más Exacto. ganas tengo que sonreír, tengo que hacer todo lo posible para ser inmensamente feliz porque lo merezco, porque me robaron una gran parte de mi vida y ahora Claro. tengo que compensar. ¿Y la recuperaste y de qué manera? Y con tu Yeah, experiencia, decidiste además transformar tu dolor en luz para ayudar a más personas que han vivido lo mismo o algo similar, exacto. que me parece a mí uno de los actos más generosos y más hermosos que puede eh, hacer el ser humano, ¿no? El servicio a los demás, el usar tu camino, tu sufrimiento, tu experiencia eh, para ayudar a los demás, que no cualquiera, no cualquiera, y eso pues estás sanándote a ti misma, pero a la vez sanando a tantas personas que necesitan ejemplos como el tuyo, ejemplos y recordatorios de que sí se puede, de que aún pareciera que tenías todo en tu contra, porque lo tenías, y aún así encontraste tu camino y qué manera de reconstruirte. Ahora, Claudia, con tu experiencia y para poder tener una conclusión, por así llamarle, de los episodios que he hecho hasta hoy, que he hablado con terapeutas, con más víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, incesto, abusos de parte de sacerdotes, de gente del medio artístico. Ha habido pues una gama diversa, pero al final del día, pues como yo digo, somos hermanos del mismo dolor, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo se valora uno después de haber sido abusado sexualmente? ¿Cómo no avergonzarse? Es fácil porque nosotros no somos los provocadores de ese episodio, nosotros no somos los abusadores, nosotros somos a quienes nos abusaron. No tenemos por qué avergonzarnos.
bajo ningún punto de vista, porque hemos sido manipulados por seres, vuelvo y te repito, o sea, seres que son monstruos, que tienen un cerebro Sí, diferente, que tienen una capacidad de manipularnos y manipular su entorno a una capacidad de un genio. Sí, sí, son seres extremadamente sí, inteligentes. O sea que si yo como me voy a avergonzar, es como que si llegase en este momento un monstruo de verdad, ¿no? Un monstruo pues de 80 ojos y de 100 metros, y entonces yo me voy a avergonzar porque no me defendí del monstruo, pues no podía, no podíamos, porque hubo manipulación claro. psicológica, física, emocional, espiritual, de pronto financiera, de pronto se metieron con nuestros sueños. Lo que sea que esa gente, esos monstruos hacen, lo hacen muy bien. Lo primero es entender de que no teníamos opción. Lo segundo es que al salir tenemos todas las opciones del mundo, pero la que tenemos que abolir de inmediato es la culpa. Exacto. La culpa, no somos culpables de lo que nos hicieron hacer, nos hicieron sentir, nos hicieron creer, nos hicieron programar para que nosotros creyéramos que nosotros éramos los provocadores, cuando eran ellos que estaban manipulando todos los hilos de nuestras emociones. O sea que eso es lo Claro. primero, Sí. entender que nosotros no somos culpables. Y lo segundo es que tenemos un niño interior gritando Mm, rescate, auxilio, y que tenemos que ir hacia adentro, buscar ayuda profesional y empezar el camino con nosotros, para nosotros, y dejar el diálogo, cortarle el brazo al monstruo y dejar el diálogo de me hizo, me utilizó, me abusó. No, ya, votar eso y empezar es cómo me ayudo a yo, cómo me voy a sentir yo, cómo me voy a parar yo, cómo me voy a levantar yo, cómo me voy a cuidar yo. claro, porque al final del día, pues se trata de ti, de tu supervivencia, y lo has Exacto. hecho extraordinariamente bien. De verdad, me dejas con la boca abierta, con la piel erizada. Tan Eres hermoso, gracias. de verdad un gran ejemplo, y creo que sí, eres de verdad impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo crearías tú un mensaje para el mundo, si digamos nos está escuchando el mundo entero, Ujú, para que las personas que no han vivido lo que tú y yo sí hemos vivido, ujú. reflexionen y se sensibilicen y logren tener más empatía, y entiendan más, este tema tan complejo, pero desgraciadamente tan común, que sucede tanto y tanto y tanto en todos los ámbitos de la vida? Bueno, de la única forma, educándonos, educándonos y entendiendo de que esto sucede. eh, cada minuto un niño menor de 5 años alrededor del mundo está siendo abusado. O sea que si hemos Mm, hablado 23 minutos, hay 23 niños en este momento alrededor del mundo que han iniciado su flagelo. mm, Y hay dos así voces, es. una en Australia y otra donde tú te encuentras hoy, uh, Sí, haciendo conciencia. Hay que educar, hay que hablar, hay que decirle a los padres o a la sociedad en general de que primero que todo no se sientan culpables, no se sientan que sí, porque muchas veces sucede esto, Mauricio, que cuando hay un niño abusado en una familia, la gente se queda callada para no meterse en problemas claro. con la persona que abusó o con los abuelos o los tíos o los primos. Hay que entender de que tenemos que cambiar ese concepto de miedo y de culpa y de que, uy, qué pena, qué vergüenza, me van a decir que mi sobrino fue abusado, mi prima fue abusada, mi hermano fue abusado. Y mi mensaje para el mundo entero es educarse, aprendan qué es el abuso sexual, cómo nos afecta como individuos, como familia y como sociedad, y cómo podemos cambiar esto. Exactamente. Y lo acabas de definir. Acabas de darme la definición de por qué Ya. acepté crear este espacio, esta plataforma, para darle más herramientas a las personas, sobre todo pues en el mundo hispano, que yo sí siento que hay pues una desventaja. Creo que vamos un poco más tarde,
estamos mucho menos avanzados que el mundo anglosajón, ¿no? Yo que vivo en Estados Unidos, no me Sí, dejarás mentir, tú que estás en sí, sí, Australia, sí, sí. creo que en el mundo en inglés, pues sí están mucho más avanzados en el tema de la sensibilización y de saber hablar, saber tratar este tema, qué hacer, qué no hacer. No Y por temerle. eso sí, perderle el miedo a Ujú, hablar de ujú, esto, hablar exacto. de, se tiene que hablar. Al contrario, mucha gente dice, no digas, no digas, no, al contrario, alza la voz y levanta la mano y di, a mí también me pasó, cómo pido ayuda y cómo ayudo a los demás, ¿no? Te Exacto. agradezco en el alma, de A verdad, ti. eh, tu, tu, tu testimonio y tu generosidad. Te abrazo fuerte Igualmente, y de Mauricio. verdad te agradezco estas palabras que me han... No, creo que no pude haber tenido mejor invitado Qué para hermoso. despedir esta temporada, Muchas porque gracias. lo has manejado de una manera tan positiva que de verdad es inspirador, ¿no? Me has inspirado a mí también y te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esa es la voz, esa es tu voz. Tú sigue brillando en esos escenarios, porque entre más brilles tu voz, más grande va a ser y más personas van a cambiar sus vidas, van a inspirarse. Y tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, cada uno va a hacer lo suyo y te aseguro que en 20 años esto cambia. Así será, Esto así cambia. será. Te agradezco muchísimo, Claudia. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo muy Un fuerte. abrazo. Bueno, el camino es largo, es difícil y a veces cansado, pero yo tengo la esperanza, como Claudia, que este podcast ayude a más sobrevivientes a comenzar su viaje hacia la sanación y que permita a los familiares y amigos apoyar a aquellos seres queridos que han experimentado el abuso sexual en la sociedad. Me siento muy orgulloso por el trabajo que a mí también, todo el equipo, porque no soy solo yo, hemos realizado para tratar este importante problema. Sé que al trabajar juntos podemos brindar mayor apoyo a todos los sobrevivientes y terminar por fin con el abuso sexual poco a poco. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A mí también. Muchas gracias.